Niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, compañeros y papitos. Les saluda una vez más Miss Jenny, esta vez con nuestro curso de actitud verbal. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar acerca de la estructura del texto. En nuestros módulos el tema está de la página 87 a la 90. ¿Bien? ¿Cuál es el título en sí, niños? El tema y las ideas principales y secundarias, ¿ya? Nosotros tenemos tema, ideas dentro de los textos. Entonces, para esto vamos a empezar pues a identificar cuál sería el título, cuál podría ser una idea principal, cuál podría ser una idea secundaria. Lea atentamente, dice. Las sirenas son seres fabulosos originarios de la mitología griega y ampliamente extendidos en las narraciones fantásticas de la literatura occidental, cuya función y representación han variado con el tiempo. Aunque en su forma original eran seres híbridos de mujer y ave, posteriormente la representación más común las describe como mujeres jóvenes con cola de pez. En la mitología griega, las sirenas son una clase difusa que comprende varios seres que se distinguen por una voz musical y prodigioso atractivo. En la época preclásica comenzaron ya a identificarse con náyades, espíritus del agua, y su canción a describirse como un atractivo irresistible que llevaba a la perdición a los marinos. Aunque en la iconografía moderna las sirenas se representan por lo general como de abrumadora belleza, es probable que en la tradición clásica su único atractivo radicase en su voz y su apariencia, ya que fuese poco menos que monstruosa. Luego de leer el texto anterior, me dice que contiene 5 párrafos, te darás cuenta de que este trata de un personaje mitológico, como viene a ser la sirena, ¿ya? El tema, a ver, en este texto, niños, dice el tema, ¿cómo lo podemos identificar? ¿Ya? Entonces dice, para identificar el tema de un texto, se realiza la siguiente pregunta. ¿De qué o de quién nos habla la lectura? El tema es una proposición en forma nominal que tiene por finalidad presentar el asunto tratado. En la lectura anterior, el tema es, ya lo hemos visto, niños, el tema viene a ser de quién estamos hablando, las sirenas. El título también es una proposición en forma nominal que tiene como propósito presentar con exactitud el tema o la idea principal, que es el nombre del texto. Se puede realizar la siguiente pregunta. ¿Bien? ¿Qué idea precisa lo leído? Entonces tenemos ahí, niños, ¿no? Dice las sirenas mitológicas. Eso vendría a ser casi un resumen de todo lo que hemos leído. La idea principal. La idea principal es la idea imprescindible porque expresa un contenido muy o más importante y se redacta en forma oracional. Esto significa que podemos realizar la siguiente pregunta. ¿De qué o de quién habla el autor y qué sostiene o qué se dice de quién está hablando? En la lectura anterior, la idea principal es la representación física de las sirenas es variada, ¿no? Primero se describían de otro modo y luego de otro. Las ideas secundarias, niños, son aquellas ideas que van a partir de la idea principal, o sea, las van a complementar, las van a ampliar, porque si solamente tomaríamos ideas principales, el texto sería muy cortito. En cambio, las ideas secundarias nos van a dar más detalles, más características acerca del tema que estamos hablando. Bien, entonces para ello, nosotros podemos colocar enunciados como según el texto, según el autor no afirma y términos así. En la lectura anterior, una de las ideas secundarias puede ser, ¿no? La sirena tenía forma de ave o de pez con características de una mujer. Yo puedo adicionar
como una idea secundaria. Muy bien. Entonces, habiendo analizado y ya sabiendo, niños, de cuál es el tema, cómo podemos colocar el título, ¿no? Ahora vamos a proceder a analizar algunos textos que tenemos. Lee y responde las siguientes preguntas. El agua es un componente esencial de todos los seres vivos. Las proporciones son conmovedoras. Un melón es agua en un 98%, un pez en un 80% y los seres humanos en hasta un 75%. Al momento de nacer y en la adultez, el cuerpo humano está compuesto de entre 55% y un 78% de agua, dependiendo de sus medidas y complejidad. El agua potable es esencial para todas las formas de vida, incluida la humana. El acceso al agua potable se ha incrementado sustancialmente durante las décadas en la totalidad de la superficie terrestre. Sin embargo, estudios de la FAO estiman que 1 de cada 5 países en vía de desarrollo tendrá problemas de escasez de agua antes del 2030. En esos países es urgente un menor gasto de agua en la agricultura, modernizando los sistemas de riego. Actualmente, solo el 3% de todo el agua del planeta es potable y se calcula que en 30 años, 2/3 de la humanidad tendrán dificultades para acceder a esa fuente. El agua se ha constituido en un recurso tan esencial que es difícil proyectar cuál será su valor real en las próximas décadas. Bien, ahora vamos a responder las preguntas. Bien, ¿de qué trata el texto? Dice, ¿no? O sea, ¿cuál será el tema? A ver, niños, vamos a ver aquí. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? A ver, niños, contamos. 1, 2, 3. ¿Ya? El texto principalmente pone en relieve qué, o sea, ¿a qué le da más importancia? A ver, niños, ahí nos indica que el agua es un componente esencial para todas las formas de vida, por lo tanto debemos de cuidar. Según el autor, actualmente el agua potable, ¿qué? A ver, buscamos. Solo representa el 3% de todo el agua del planeta. Ponle un nombre creativo al texto, no debe tener verbo, ¿ya? O sea, debemos colocar una frase. Puedo colocar el agua potable, ¿ya? Muy bien. Luego dice, el término estima en el texto se entiende como valora, ¿ya? Completa la idea. Habrá escasez de agua podemos ponerle algunos países del mundo. Por ello debe haber ¿qué cosa de? Entonces, niños, acá pondríamos, ¿no? Un menor gasto de ese líquido en la agricultura, porque muchos utilizan para regar, ¿no es cierto? Muy bien. En el texto 2 dice, el Vultur grypus, nombre científico del cóndor andino, se encuentra amenazado a lo largo de todo su hábitat natural, la cordillera de los Andes. Hay varios responsables de esta situación. En primer lugar, los pastores de las montañas que lo cazan, ya que creen que el cóndor mata sus ovejas o sus llamas. Esto es falso. El cóndor es carroñero y se alimenta únicamente de animales muertos,
Muchos campesinos, al querer matar a los zorros que atacan al ganado, envenenan cadáveres de animales, pero terminan perjudicando a los cóndores, que se alimentan de estas carroñas envenenadas. Por último, los traficantes ilegales que venden al animal dentro y fuera del país a zoológicos que no respetan las normas internacionales de protección o a coleccionistas privados. Los incas creían que el cóndor era inmortal. Según cuenta el mito, cuando el animal siente que comienza a envejecer y que sus fuerzas se le acaban, se posa en el pico más alto y saliente de la montaña, repliega las alas, recoge las patas y se deja caer a pique contra el fondo de las quebradas, donde termina su reinado. Muy bien. A ver. Continuamos, ¿ya? El cóndor simboliza la fuerza, la inteligencia y el enaltecimiento o exaltación. En la actualidad, el cóndor andino figura en el ápice primero del convenio de la Convención sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, lo que implica que está en peligro de extinción. Ahora, vamos a responder. Los niños dicen, ¿cuántos párrafos tiene el texto? 5 párrafos. ¿Qué asunto trata el autor del texto? ¿De quién nos habla, niños? Nos habla del cóndor, ¿no? Del cóndor andino. ¿Ya? El cóndor andino. Muy bien. ¿Qué título le pondría? Puedo colocar la vida del cóndor, la vida del cóndor andino, la vida del cóndor. Muy bien. Según el texto, es falso. ¿Cuál sería falso ahí? El cóndor mataba a las ovejas y las llamas. Falso, era carroñero nada más, ¿no? Según cuenta el mito, al llegar a cierta edad el cóndor se suicida. El cóndor se suicida. A ver, el hábitat natural del cóndor es ¿dónde? La cordillera de los Andes. En el texto, la palabra apéndice se puede sustituir por añadir. Según la lectura, ¿qué significa? Cito, ¿no? Una cita textual, a eso se refiere. Bien, tenemos el texto 3, niños. Dice, la yubarta ballena jorobada, Megacaptera gabarte o cibabarte, Megacaptera novaingliae, es una especie de cetáceo miceto de la familia Balaenopteridae. Es uno de los micetos más ampliamente distribuidos del mundo. Habita en zonas costeras realizando migraciones en primavera desde los trópicos hasta las regiones árticas y antárticas. Son una especie protegida desde 1967. Hoy en día existen menos de 10.000 ejemplares. Además de sus acrobacias acuáticas, las yubartas son conocidas por sus largos y complejos cantos. Emiten durante horas y hasta días patrones de notas graves que varían de amplitud y frecuencia, repitiendo secuencias coherentes y carcajadas. Las yubartas aparecen en los cuentos de marineros desde siempre. El espectáculo de estas criaturas gigantes saltando sobre él explica gran parte de esa extracción. La yubarta probablemente sea el de origen de los mitos de los monstruos marinos y de los cantos de las sirenas. Incluso en nuestros días los buscadores que se encuentran en la proximidad de las yubartas van cantando. ¿Ya? A ver, niños, aquí vamos a ir. El tema del texto viene a ser la yubarta. La idea que mejor resume viene a ser la
la yubarta es uno de los insectos. Y finalmente tenemos en el 18